¿Qué rollo, brothers? Bienvenidos a un video más de Santos Recorre. El día de hoy nos vinimos a uno de los lugares más famosos de Estados Unidos. Así es, dejamos México y nos volvimos internacionales. Bienvenidos a la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Bienvenidos a Houston. Houston, catalogada como una ciudad cosmopolita y una de las más pobladas de los Estados Unidos. Un lugar plagado de edificios, con nodos viales por todos lados, parques, museos, tiendas de conveniencia y hasta un centro espacial con varios cohetes restaurados. Una ciudad que sin duda tiene mucho que ofrecer cuando de turismo se habla. En este pequeño recorrido al extranjero, trataré de compartirles todo lo que pueda de algunas de las ciudades más importantes del estado de Texas. Aunque en ocasiones surjan algunos imprevistos, como lo que sucedió en mi primera parada. El camino nos trajo a uno de los puntos más fotografiados del lugar. Así es, The Williams Tower Waterfall. Lamentablemente, no tuvimos la suerte de encontrarlo activo. Nos tocó en plena remodelación y bueno, pues a mí me hubiera encantado ver este lugar completamente en su esplendor. Está hermoso cuando está en funcionamiento. En las paredes corre una cortina de agua que parece una cascada y pues prácticamente es muy llamativo el lugar. Otro de los puntos que les puedo decir del lugar, chicos, es que cada 3 horas se bombean más de 78,000 galones de agua cuando el lugar está en funcionamiento. Es muy impactante ver esa cantidad de agua bajar por esos muros que se encuentran en la parte de atrás. Uno de los puntos que deben de considerar en su visita, totalmente gratuito. A unos pasos de este monumento se encuentra un parque con un lago muy bonito y una de las plazas más famosas de la ciudad, la Galería, que ya con unos años es un punto de shopping que no dejarán pasar si las compras están en su itinerario. Y bueno, brothers, nuestra travesía del día de hoy comienza en el Hermann Park, un lugar icónico de la ciudad de Houston, el cual se remodeló en el 2014 y estrenó 8 acres, donde dentro de esos 8 acres se incluyó el Centennial Park. Uno de los lugares más bonitos de la ciudad, enorme, sede del distrito de museos. De hecho, aquí alrededor pueden encontrar una serie de museos en los cuales puedes visitar, museos de artes finas, naturales, ciencias naturales. Por otro lado también, más adelante del parque, muy adentro del parque, se encuentra lo que es el zoológico de Houston, el cual pueden visitar y está incluido en el City Pass de la ciudad. El lugar cuenta con un trenecito el cual le da el recorrido a todo el lugar, donde visita varios puntos, entre ellos el teatro al aire libre, pasa por alrededor de todo el parque, pasa cerca del zoológico, el lago, el obelisco que está a mis espaldas y varios puntos relevantes del lugar. Dentro de lo que es el Hermann Park se encuentra el Teatro Miller, que se encuentra a mis espaldas. Este es el teatro más importante de la ciudad al aire libre, el cual ofrece presentaciones totalmente gratuitas. Para que lo consideren, chicos, en caso de que anden por aquí, pues puede que se puedan tomar alguna función en este hermoso teatro al aire libre. Miren, brothers, aquí en el Centennial Park se pueden encontrar distintas figuras de personajes importantes de la historia del mundo, o de América, mejor dicho. Y uno de ellos, no podría faltar nuestro Benito Juárez de México, mexicanísimo, se encuentra aquí su monumento. El respeto al derecho ajeno es la paz. Dentro del distrito de museos y a unos pasos del Centennial Park se encuentra el Museo de Ciencias Naturales, un complejo que se divide en varias salas de exhibición donde destaca la primera, dedicada a la prehistoria. De todo
esta colección se pueden encontrar algunos que son réplicas, son modelos diseñados, digamos, con otro tipo de materiales. Pero hay algunos, como este que está a mis espaldas, un modelo de T-Rex real, totalmente real. De hecho, si se fijan, tiene una especie como de esqueleto metálico, el cual no muestra ciertas uniones. En algunos otros modelos sí se ven unas uniones como con tubos o algo por el estilo. Ahí es donde se pueden identificar los modelos, que son réplicas de este tipo de especímenes. Pero este que está aquí atrás es totalmente real. Chicos, chequen. Esta piedrita que ven aquí no es piedrita, es popó de dinosaurio. ¿Ok? Interesting, right? Aquí mi amigo los Velociraptor, mejor le hubiéramos vendido una de Santos Recorre. Esa es la que debe de usar, la de Santos Recorre, no esta del museo. Además de esta sección, el lugar cuenta con otros 3 niveles de exhibición, una sala egipcia con objetos de miles de años de antigüedad, incluso restos de momias, sala de diversidad y vida salvaje local, piedras preciosas y minerales, así como una sala relacionada con información acerca de los distintos tipos de energía. Todas son muy interactivas y sin duda pasarán un rato entretenido si deciden visitarlo. La entrada normal tiene un costo de $25. Un tip es que si quieren ahorrarse una lana, visítenlo en jueves. Ese día la entrada es totalmente gratuita y cierran a las 9 de la noche. Este lugar también está incluido en el City Pass de la ciudad. ¿Qué rollo, brothers? Pues nuestro camino nos trajo al puente Waugh en el parque Buffalo Bayou Park, creo que se llama, si no me equivoco. Y bueno, este puente en el que estoy pasando por debajo en este momento es muy famoso por una peculiaridad. Resulta que aquí hay un grupo de murciélagos enormes debajo de este puente. Y a la hora de que cae el sol, al atardecer, todos estos murciélagos salen y provocan un espectáculo visual muy vistoso. Todos estos murciélagos se dan cuenta que salen en parvada, por decirlo, no sé si es parvada como se les dice, y salen a buscar comida y se ve muy bonito. Entonces vamos a ver si podemos presenciar este espectáculo el día de hoy en este puente. Así que, mientras tanto, en lo que baja un poquito el sol, vamos a hacer un recorrido por los alrededores del parque. ¡Vamos! Está enorme, la verdad. Para caminarlo se te ocupan un buen tiempo. Dense su tiempo para recorrerlo completamente. Y no obstante, cuando terminen en la parte sur de este parque, se encuentra todavía una conexión con el downtown, donde pueden llegar ya al centro de Houston y ahí pueden continuar su recorrido. Así que mientras, sigamos conociendo antes de que se nos vayan los murciélagos. No sé si alcancen a escuchar, chicos, pero se escuchan todos los murciélagos haciendo ese chillido raro. Y por cierto, el típico olor de murciélago de la popó huele cañón aquí. Por cierto, también en los barrotes, en el suelo y en todos lados hay popó. Entonces, pues suena como que prometedor el asunto.
tipo de